Bienvenidos a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Le invito a que nos escuche porque tenemos temas interesantes, pero vamos a los titulares. Hoy vamos a estar hablando de diversos temas, entre ellos la discusión que se ha formado con las expresiones o el acuerdo que ha hecho el Departamento de Educación con los masones en Puerto Rico. Vamos a hablar sobre ese tema. También vamos a estar hablando sobre esta tragedia que ocurrió en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días la semana pasada, donde ya 4 personas han muerto y una cantidad de heridos y quemaron el templo. Una cosa terrible. También vamos a estar hablando de las expresiones de este grupo que representa a Maestro Eduquemos en contra de las leyes de libertad religiosa y que se pueda en los planteles escolares llevar estos principios y valores. Ellos se oponen a eso y a las bases de fe. Vamos a discutir sobre ese tema. Y también vamos a estar hablando sobre la ley Johnson. Vamos a explicar qué es la ley Johnson y por qué la libertad de expresión de los ministros en sus púlpitos estaría detenida. El presidente Trump dijo que iba a revisar esa ley y esa enmienda y que va a hacer lo propio. Todos esos temas y muchos más los vamos a estar discutiendo hoy aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, mis amados amigos y hermanos, estamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por estar con nosotros a través de las ondas radiales, como dicen mis compañeros aquí, desde la plaza pública. Esa frase ya lleva bastantes años y la vamos a patentizar, vamos a buscar los copyright, vamos a solicitarlo pronto. Pero me acompaña mi amigo, hermano, el sacerdote de Venus Garden, licenciado Padre Carlos Pérez Toro. Gracias, mi querido pastor, y al apóstol Walter, que está aquí también con nosotros. Yo creo que esta es una bella oportunidad que tenemos de nuevo como creyentes en Puerto Rico, de estar en esta plaza pública que es WKQ 580 para tener la oportunidad nosotros de contribuir al debate de país, como en las plazas públicas de nuestros pueblos históricamente era el lugar del encuentro, no del desencuentro. Era el lugar del diálogo, no de la cerrazón. Por eso que nosotros los creyentes podamos aquí hablar en esta plaza pública, WKQ 580, presentar nuestras inquietudes, nuestras aportaciones, como lo hemos hecho en 5 siglos de historia de Puerto Rico, es realmente para nosotros motivo de profunda alegría. Así que esté pendiente porque los temas van a ser calientes. Por favor, presente al distinguido colaborador. Pues tengo el placer de presentar al apóstol Walter, que como yo siempre digo, es el Cholito, don Cholito eclesial. Y que además refleja 2 cosas. Refleja la sabiduría del campo, hombre de campo, de ese otro Puerto Rico que es el oeste, y a la vez representa la sabiduría bíblica, esa hermosura, esa mezcla, ese mestizaje que hace que las palabras de nuestro querido apóstol Walter sean sin duda particulares como fueron particulares las palabras de don Cholito. Muchas gracias, Dios le bendiga a cada uno de los hermanos. Fue larga. No, Padre Carlos es el sacerdote del verbo florido, así que estamos, como Cantinflas, ya tú sabes. Estamos muy contentos, vamos a seguir discutiendo las incidencias que ocurren en este bendito país y siempre, como yo digo, siempre aquí hay algo que discutir. No bien hemos terminado el programa cuando ya hay algo nuevo. Ya cuando se acabe el programa ya hay algo nuevo. Sí. Así que nosotros podíamos estar aquí de lunes a viernes si queremos, pero dadas las circunstancias, pues estamos discutiendo lo más trascendental, no solamente aquí en el país, sino en el mundo entero. Así que esperamos que lo que vayamos a decir y lo que vayamos a comentar nosotros aquí dentro de nuestra perspectiva cristiana, pues lo podamos establecer de la forma más objetiva posible.
También vamos a hablar hoy sobre que en el Departamento de Educación se ha ido un acuerdo con las bases de fe, Ujú. y ya se instituyó y está pasando en diferentes agencias del gobierno una promesa de campaña que se había hecho por parte de la señora gobernadora, y entonces ya se firmó, lo recibí aquí y Sí, sí. Y yo esto- creo que por ahí es que viene uno de los temas que vamos a tocar. Sí, viene por eso. Viene a raíz Una de reacción eso, tiene una relación, una a correlación. ese tema. Siempre vamos a encontrar gente en el camino detractores de lo que es la fe. Y lo estamos viendo. La gente hablaba de la persecución hace unos cuantos años atrás. No, que la persecución hace rato que está. Lo que pasa es que como acá en el occidente no lo hemos visto tan cargado, lo estamos empezando a ver ahora con todo esto de Charlie Kirk, con todo esto que vamos a discutir de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, con iglesias católicas. Los otros días entraron colegio de en un niños, colegio católico. en un contexto de culto En Michigan, católico. eso fue En Michigan, o sea, y otros más tal vez en grados menores que no hemos visto tal vez dentro de una forma, pero gente que penetran en las iglesias como cualquier feligrés, porque en la iglesia pues nosotros no registramos a nadie, no le hacemos ¿cómo le llaman a esto? Un chequeo. Un chequeo personal. Entran y de momento en medio del servicio religioso se levantan a gritar y a protestar o a hacer Vamos a 50,000 ir cosas. ahorita de nuevo a ese tema, pero aquí ya hay un proyecto de ley que tiene del presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, que ya fue aprobado en el Senado para en alguna manera atajar y darle autoridad a la iglesia, a llamar a la policía y que la policía pueda intervenir. Sí, ese es el proyecto contra interrupción de actividades de culto, Okay. que añade un nuevo artículo al Código Penal con la finalidad de que toda persona que interrumpa una actividad de culto impidiendo su desarrollo o que incluso utilice la fuerza, porque a veces las interrupciones de actividad de culto en Puerto Rico, y nosotros tres o hemos sido testigos o sabemos de compañeros pastores y Exacto. sacerdotes que en actividades de culto, no solo en templo, sino en lugares legítimos de libre expresión pública, han sucedido estos hechos y que además vemos alarmantemente. No lo estamos viendo en un país de tradición religiosa diversa que persiga a los cristianos, queme sus iglesias. Estamos viendo en el país que dio lecciones a la humanidad de lo que significa libertad religiosa. Es decir, que en esos contextos, a veces de grupos ideológicos, tanto de la izquierda liberal, que hemos visto la gran mayoría de estos atentados, como de la derecha recalcitrante, como también hemos sido testigos, estos ataques furibundos, tanto a iglesias católicas, iglesias evangélicas, masacres, incluso sinagogas, porque el ataque directo es contra la tradición judeo-cristiana, que es la base cultural de esa experiencia que se llama los Estados Unidos o que se llama Puerto Rico. Y esto da pie esta ley da pie, o este proyecto da pie a lo que vimos los puertorriqueños a principios de año en la toma de posesión en la Iglesia Católica. Por ejemplo, ese es en la bendición Pero ya a la había un vacío gobernadora. legal, ¿verdad? el vacío legal es que la acusación es alteración a la paz. Alteración a la paz. Pero como pudo no haber sido un pudieron vecino. la interrupción de un acto, acto sería un nuevo público delito. asociativo. Este sería un nuevo delito. Este Si se sería un aprueba. nuevo delito porque sería específico. ¿Y dónde que está ese proyecto que no Pero avanza? recuerde una cosa, pastor. Los proyectos de carácter penal tienen una doble función. Ujú. Tienen una función educativa porque Exacto. le está diciendo con lenguaje cotidiano al ciudadano, esta conducta es prohibida en nuestro contexto de país. Para que la gente sepa, hay que respetar la libertad religiosa. Y además tiene un segundo aspecto, que la gente sepa que las conductas tienen consecuencias y que si tú atentas contra la libertad religiosa legítima, tanto en lugares de culto, de templo, como en lugares públicos de libre expresión, vas a pagar las consecuencias. Nosotros vimos tanto a la pastora Nanette en el contexto de Bayamón como una persona privada
no solo interrumpió y agredió, sino que utilizó las fuerzas de orden. Ancianitos. Sí, unos ancianitos que durante años se reunían en un lugar específico en Bayamón para hacer sus actividades de culto y evangelización. O sea, no estamos hablando de jóvenes amenazando a nadie, sino de personas ancianas con su derecho a la libre expresión religiosa. O sea, para que la gente entienda dentro de contexto, estaban, como decimos aquí en el barrio, en una esquina, predicando la palabra. Pero había una señora. Puede ser en un parque, puede ser en una plaza pública. Y fíjese, y que alguien venga a interrumpir. Eso aplica a eso. Claro, y recuerde que esa ley aplica no solo al privado que interrumpe, sino también a la autoridad pública que sin razón legal interrumpe una actividad de culto. Las consecuencias son consecuencias de cárcel si hay un elemento, por decir así, grave, ¿verdad? De agresión física, etcétera, de 6 meses o de 1 año si es repetitivo la conducta. Aunque no es directamente lo mismo, pero tiene una correlación. Un pastor me trajo este sábado una inquietud de que el permiso único que le dieron para su templo, o sea que ahora hay que renovar el permiso único, le pusieron arriba en letras bold, no puede tener bocina en el exterior del edificio amplificando su servicio. Y yo le contesté, sin ser muy abogado, bueno, el papel aguanta todo lo que le pongan, pero no me parece que eso es constitucional. Pero, fíjese, pastor. Pero lo decía en letras pequeñas, porque el mío no lo dice en letras bold, en el permiso de uso, donde tenía que contener los ruidos dentro de la nave. Cuestión de que, acuérdate que estamos, por ejemplo, tú sabes que estamos en una urbanización donde puede alterarle la paz a aquel que no le interese o que sea ateo o que la fe que yo promulgo no es la fe que él promulga. No, ha dicho el pastor Walter, el apóstol, pero no, déjeme explicar. Hay un caso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico que es de los primeros casos en los 80 que interviene con la libertad religiosa, en la que un grupo de vecinos con respecto a una iglesia evangélica que tenía sus actividades de culto de noche, ellos planteaban que le estaban violentando su derecho a la intimidad en el contexto de sus hogares, cuando la actividad de culto, el sonido, ¿verdad? Porque era una iglesia abierta en el sentido que no tenía aire acondicionado, pues interrumpía su bienestar, etc. El Tribunal Supremo dijo una cosa bien importante. Aquí hay 2 derechos, el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la intimidad. El Tribunal Supremo dio una pauta. No hay que jerarquizar ningún derecho. O sea, no es más importante la intimidad que la libertad religiosa o viceversa. Pero dijo, tenemos que buscar el acomodo razonable. ¿Y cuál fue? La iglesia tenga sus actividades de culto, tiene derecho a ello, ponga aire acondicionado que evite que los sonidos lleguen a la urbanización. Por lo tanto, ese equilibrio, ese acomodo razonable es parte de la libertad religiosa. Los ruidos. Pero esa decisión fue para esa iglesia. Sí. No para todas. Sí, pero tú la puedes utilizar en casos de la Iglesia Católica en el Tribunal Supremo, las opiniones. Esa llegó al Supremo. Sí, esa es una decisión del Supremo. O sea, porque hay casos y hay casos. Si yo tengo un templo en un lugar que la casa queda a X distancia. Claro, si no hay nadie alrededor. Y yo pongo mi bocina y se oye en el parking, la regula. Sí, yo le dije, esa fue mi expresión, mire, porque yo estoy en una iglesia allí de campo. Dice, usted la puede poner para que en el estacionamiento se oiga. Pero recuerda, a las 10 de la noche ya debería pagarla. Yo le diría a las 9. Pero darme un permiso restricto. De manera general, ¿por qué? Por ejemplo, yo tengo cerca unos chinchorros en mi parroquia. Ellos están a todo fuete los fines de semana, a todo fuete al lado de una urbanización de personas ancianas. Y lo más que ha hecho el municipio es un código de orden público donde hasta cierta hora
que me parece que es la medianoche, pueden ellos tener a fuete su sonido, su escándalo. Pues ese es el equilibrio que el municipio entendió entre el interés económico y el derecho a su paz de la organización. ¿Y dónde está el equilibrio de la iglesia? La iglesia no puede. O sea, y si tú sacas ahí es la clave. Si ellos pueden, la iglesia puede. Bueno. Claro. Si tú le has permitido hasta las 12 el brinco y el salto, no se lo puedes negar a la iglesia. ¿Por qué razón se lo va a negar? Pero lo más que le van a aplicar es una alteración a la paz. En la primera, lo demás, porque no hay una ley que te defienda eso. Por eso es que la necesidad de un proyecto como tal. Exacto. Sí. La necesidad, Pero porque sí. ese chinchorro, vamos a partir de la premisa que en horario de culto del servicio de la misa no puede estar a todo está trabajando allá y tiene una bachata a todo lo que da en la calle con unas bocinas bien grandes y le impide a Padre Carlos o al pastor que sea tener comunión en su parroquia. Interrumpe o en el culto porque nadie. El culto y saca a los hermanitos cantando las canciones que están escuchando. Exacto. Nos reímos, pero pasa porque que te saca de concentración. Nosotros nos pasa que tenemos al lado, y yo hablé con el alcalde en Mayagüez, el estacionamiento, colindamos con el estacionamiento del Isidoro García y del Parque Freire, el de atletismo, y daban las competencias de boceteo. Y tú sabes lo que hicieron en una ocasión, pusieron a todos los vehículos más estrambóticos con las bocinas más brutales a probarlas, ¿sabes dónde? A la iglesia. Con las palabrotas que se da, y yo tuve que salir. Y recuerda, y tienes un punto importante, el interés económico, ahí sí hay que jerarquizar. El interés económico no está por encima nunca de derechos fundamentales como es la libertad religiosa. Eso que te digo. Y me lo terminaron. O sea, yo le dije, a mí no me gusta el boceteo, pero ellos tienen también su función. Yo lo que estamos buscando aquí es un acomodo razonable. Delón después de las 2 de la tarde, o mira, hay una finca en tal sitio, Delón por allá, no molesta a nadie. Pero estando allí, pues mira, no. Bueno, el mundo perfecto no existe, pero me estuvo raro que un permiso único tenga una objeción a la libertad de expresión, a la libertad religiosa. Lo que sí tú le puedes decir es, vamos a regular los decibeles, vamos a hacerlo en una forma que todos podamos convivir, pero que de golpe y porrazo, aquí no puede ponerle eso, no, con calma. Sí, hay un cuestionamiento legítimo, sin duda. Sí. Bueno, en estos días, algunas personas se han asombrado o han hecho algunos comentarios con relación a que el Departamento de Educación, que eso fue en junio, lo sacaron ahora en estos días. Sacaron fotos. Lleva como 3 meses ya el acuerdo. Corriendo. Política, al fin, tiene que ver posiblemente con otros sucesos que ocurrieron, que nosotros no vamos a entrar en eso, por lo menos en opinión. Pero sí que un acuerdo con el secretario de Educación, el Departamento de Educación, con la logia masónica. Sí, los masones, por llamarlo. Sí. Pero la logia es lo que los identifica. Bueno, la logia es el lugar de la reunión. La logia es el lugar de la reunión. Sí, pero para ellos eso tiene una importancia. Claro, su templo, relevante. su estructura. El punto es que lo que ellos van a contribuir es en empresarismo, unos talleres de empresarismo para los estudiantes, algo de patología del habla, sí, y valores éticos de cómo relacionarse. Ahí es donde falla un poquito, hay que verla. Donde es la inquietud. By the way, antes que empiece con lo que va a decir, eso debe ser para los grados superior, de escuela superior, de high school. No sé, no me leí toda. Porque lo importante aquí es saber, porque empresarismo tú no le puedes enseñar, digo sí, pero a un niño, pero mayormente a los que ya están próximos a salir a la vida pública. La verdad que en nuestra conversación nos damos cuenta que no conocemos el alcance y el sentido de lo que es el acuerdo colaborativo. Evidentemente, nosotros tenemos que reconocer que en una sociedad democrática y pluralista, todo el mundo tiene derecho a contribuir, por decir así, a nuestra educación pública. Y lo mismo que exigimos para nosotros como creyentes, también lo tenemos que respetar en otros.
que puedan pensar distinto. La ley 85 del 2018, que es la ley de la reforma educativa, dice claramente que el tercer sector, que es amplio, tendrá que ser incluido en el desarrollo de la escuela pública a favor de los procesos educativos, etcétera. Pero hay una clave. Esto nos tiene que llevar a nosotros, a los que nos están escuchando, a ejercer su derecho. Es decir, los padres le ha sido reconocido que en todo tipo de asunto educativo, y lo refrendó el Tribunal Supremo hace poco, el papá tiene un derecho fundamental a decir, eso es contrario a mi conciencia, por lo tanto, a mi hijo no se lo enseña. Deme una alternativa. Lo ha dicho el Tribunal Supremo, lo ha dicho la reforma que ha propiciado el presidente del Senado, recordando el derecho fundamental de los padres a decidir. La ley 10. La ley 10, la ley 14 de libertad. Y eso debe ser una clase electiva. Lo más seguro dentro de esto debe ser una cuestión electiva. Y si es un asunto electivo, yo creo que es prudente que a principio si esto fue en junio, para establecerse ahora en agosto, en el comienzo de año, yo creo que lo más prudente para el Departamento de Educación y al secretario, que yo sé que es una persona muy consciente, sí. Establecer un prontuario para enviárselo a todos los padres y decirle, pero, electivamente, es que sí tiene que ser así. Pero es que no se lo envían y hay muchos padres que desconocen. Hay en el protocolo ahora de educación, todo lo que se vaya a enseñar que sea de fuera de las matemáticas, sí, de las asignaturas, tienen que enviárselo a los padres. Un prontuario. De hecho, no solamente lo dice ya por regla el Departamento de Educación, sino que la ley que se hizo. Que los padres tienen el derecho fundamental. Porque la responsabilidad de la institución pública educativa es subsidiaria, no sustitutiva, del derecho fundamental de los padres. Lo dice la ley, ¿verdad? 85 de la reforma educativa. Los padres supervisan. Cuando tú le estás preguntando a tu hijo, ¿cómo te fue la escuela hoy? ¿Qué hablaron? ¿Qué dijeron? Ah, sí, hoy vinieron unos masones, etcétera. No. Se identificaron como masones. Yo no quiero identificar hasta ahí. Pero vinieron unos extraterrestres y hablaron de que pues ya el padre dice, adiós, pero ven acá. Y cuéntame de eso. Y ahí el deber del padre es que ahora se comunican con el maestro. Mira cómo está la cosa. Y tú me corriges que tú estás cerca de maestros. Por email, tú le mandas un email al maestro o al director. Ellos tienen en cada escuela tienen una especie de site las maestras para hablar con los padres de sus niños. Pero voy a hacer un disclaimer. Cuando utilizó la palabra extraterrestre no se estaba refiriendo a los masones como cuestión de hecho. Cualquiera. Está hablando de un universo. No, es que se puede confundir y alguien puede, ¿verdad? Por eso es que quiero hacer el disclaimer Gracias por la aclaración, pero por eso quise, para no incluir los masones, es decir, cualquier tema. Cualquier tema. Pero quiero subrayar. Puede ser nosotros que lleguemos allí a dar una lección. Mira, hoy fue un pastor de Mayagüez allí, de pelo blanco, y habló de esto. Pero yo quiero subrayar de que lo primero es que es la oportunidad que tienen los padres con todas las leyes y decisiones de ejercer su responsabilidad con respecto a la escuela pública y tomar las determinaciones que consideren oportunos para sus hijos. Tienen la ley a su favor. Pero lo segundo, esto es una tremenda oportunidad que tenemos el sector religioso. Se ha hecho una colaboración con una institución cultural de carácter secular. Pues claro que esa institución secular puede colaborar en el sistema público. Ahora las instituciones religiosas pueden también hacer su ofrecimiento. Pero es que también se firmó un acuerdo. Porque si lo permites por motivos seculares, no lo puedes negar por motivos religiosos. Exacto. Entonces, esa es parte de lo que... Ahora, yo quiero sí subrayar. Sí, pero para, no te vayas del tema. En lo que subraya, nosotros podemos ir al Departamento de Educación, por decir un departamento, y dar un taller de valores. Voluntario. Con el permiso de los padres. Con el permiso de los padres. Una oferta extracurricular. Extracurricular, correcto. No sectaria.
No sectaria. No en el caso tuyo, no abarcándola a la fe católica, sino estamos hablando de unos valores generales, universales y todo lo demás. Y en el caso de nosotros, pues no, como decimos, no alar la sardina para nuestra brasa, pero siempre entendiendo que en la palabra del Señor hay unos valores fundamentales que son universales. Sí, nosotros, la Iglesia Católica, históricamente, ha tenido un feudo con la tradición masónica. Porque algunos de los movimientos culturales del siglo XVIII y XIX, ellos fueron parte de los que pilotearon, por decir así, esos procesos históricos, desde los cambios de regímenes en Europa hasta los movimientos independentistas en el mundo latinoamericano, y siempre tenían como propósito, ¿verdad? Estoy hablando históricamente, no quiero decir ahora, pero siempre han tenido como propósito arrancar la fe católica o el cristianismo en general de la propuesta gubernamental o social a nivel, por decir así, de los países. Por lo tanto, siempre ha habido una batalla a veces ha sido una batalla de ideas, a veces ha sido una batalla cultural, a veces incluso violenta, porque hay que decirlo también. Por lo tanto, siempre hay cierta inquietud. Los padres ejerzan su responsabilidad. El 95% de los masones salieron de los católicos. Sí, pero el tiempo bueno, no tanto apremia. Como así. Está bien, la discusión sigue después de la pausa entre ustedes dos. El público no tiene por qué enterarse, porque tenemos que hacer una pausa. No, pastor, pero no cuando vengamos de la segunda parte, vamos a hablar de la carta curricular número 008, que corrige eso, del 2025-2026, que acaba de entrar con el sector de base de fe. Y vamos a ver qué opinó Eduquemos, que Eduquemos se opone a todo esto. Después de la pausa, venimos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado, porque yo hablo con evidencia. Bueno, continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Recuerde que nos puede seguir en las redes sociales. Entra a nuestro canal de YouTube y puede ver lo que está usted recibiendo en audio, lo puede ver en video, como Apóstol Ricky Rosado en YouTube. Pero también nos puede seguir en Spotify, nos puede seguir en los Reels, en Instagram, que están lo más interesante. Ya al palo, eso ya lo manda por WhatsApp, por todos lados. Eso ya es una cosa seria. Tenemos más views que Bad Bunny. Ya, rayo. Grande es tu fe. Mire, nosotros nos quedamos hablando en la sesión pasada sobre los diferentes grupos y personas que están haciendo acuerdos con el Departamento de Educación para contribuir en la diversidad a la educación de nuestros muchachos, ¿verdad? También el sector de fe firmó un acuerdo el 29 de septiembre, una carta circular, la número 008-2025-2026. Firmada por el licenciado Eliezer Ramos Párez, que es el secretario Política Pública sobre el derecho constitucional de libre ejercicio de la fe en los planteles escolares y dependencias del Departamento de Educación y su nueva oficina de base de fe. O sea, esto recoge la oficina de base de fe, recoge el elemento fundamental de la libertad religiosa y es todos los niveles. O sea, no es que necesariamente vaya allí a darse un taller o una conferencia, que se puede hacer, sino que los estudiantes o los maestros o los no docentes pudieran celebrar su fe en ciertos eventos, ciertos lugares, en ciertos horarios. O sea, que es una cobertura bastante amplia. Horas libres, en horas de almuerzo, sí. Se pueden reunir a orar y no hay prohibición. Los otros días hubo una polémica por una estudiante que ella pidió oración, un compañero se lesionó y ella pidió la oportunidad para hacer una oración con sus compañeritos. Y entonces el director le dijo, mira, hay que tener cuidado porque se pueden ofender otros estudiantes. Si lo vas a hacer, pues hazlo después por allá. La cuestión fue que ese reclamo se levantó y el director estaba violando esta ley. O sea, si
los estudiantes querían orar por su compañerito y uno o dos no querían, pues está bien, esos dos podían ir al baño o sentarse allí y respetar lo que otros estaban haciendo. Y esa situación se dio en un momento dado. Vamos a unir el tema de esta lectura que acabo de dar con Eduquemos, que es una de las organizaciones que representan maestros. Creo que es Educamos. Educamos. Sí, Educamos, ya yo lo tengo aquí. Pero hay que clarificar una cosa. El principal que le dijo a esa joven que no lo hiciera en el salón de clase porque podía ser una presión indebida sobre los otros estudiantes, sino que lo podía hacer con toda libertad después de la clase, es sin duda dentro de los parámetros constitucionales, porque en el contexto de escuela pública hay una indicación del Tribunal Supremo que se llama coacción. Es decir, no se pueden hacer oraciones por ejemplo, en el contexto de las graduaciones o oraciones en el contexto del salón de clase donde están todos los estudiantes. Pero la estudiante sí puede decirle, mire, después de clase, quiero informarles que nos vamos a reunir en tal lugar para orar por nuestro amigo en medio de esta angustia. Y los que quieran libremente van y los que no quieran no van. Los estudiantes pueden hacer esa convocatoria porque los planteles educativos públicos no son lugares libres de religión, sino como deben ser lugares libres de droga. La religión tiene que ser integrada no solamente en la libertad que tienen los estudiantes y los maestros, que lo recuerda la Ley 14, sino que también tiene que ser incorporada en el proceso educativo. Porque dice el Tribunal Supremo, en el caso de Estados Unidos, y aplica igual a Puerto Rico, que la religión cristiana ha tenido un papel significativo y único en el desarrollo cultural en las instituciones democráticas. El Tribunal Supremo llega a decir... ¿Cuál Supremo estás hablando? De los Estados Unidos. El Tribunal Supremo llega a decir que incluso nuestras instituciones democráticas presuponen la existencia de Dios. Porque evidentemente la Unión Soviética, que hizo un régimen político basado fundamentalmente en una actitud atea, no existe Dios, esas instituciones terminaron en los gulags. Pues mira, en esa línea, el presidente Trump, y regresamos nuevamente al tema, en el Museo de la Biblia en Washington, hace 3 semanas yo estuve allí. Muy bonito el lugar. Él hizo en uno de los teatros, se reunió con líderes religiosos. Estaba Paula White y estaban otros tantos. Y él volvió a reiterar sus compromisos de campaña y lo que ha estado haciendo. Y fue muy enfático en que tiene que volver a las escuelas, la oración, la Biblia, los mandamientos. Exacto. Porque un país sin religión está evocado a todas estas crisis que estamos viviendo sociales. Cuando la religión se saca de la cultura y se saca de estos principios que le enseñan un buen comportamiento a los estudiantes, es por eso que estamos teniendo la crisis que estamos teniendo. Oye, y yo desde un hombre de fe espiritual concurro con el... Exacto. Dios está iluminando y yo creo que dentro de este eso... señor presidente en esas expresiones. Seguro. Y más allá de la palabra religión... Es que él usa religión. Sí, él usa religión en el contexto, pero yo digo de la fe, yo hablaría de la fe cristiana. Sí. De la fe cristiana. Y ahí se volvería sectario. Sectario, sí. Bueno, pero mira lo que dice esta Eva Ayala, esta señora. Dice, la organización magisterial Educamos expresó su oposición a la carta circular 008-25-2025-2026 Departamento de Educación. Dice ella, y cito, la carta emitida para el año escolar establece directrices sobre el ejercicio de la fe en los planteles públicos e incluye la creación de una nueva oficina de base de fe dentro de la agencia educativa. Y dice que Educamos sostuvo que la educación pública debía mantenerse bajo principios de laicidad y ética. Es que... escuchar a esta señora hacer esas expresiones irresponsables. Irresponsable. Que denota un desconocimiento del Estado de Derecho, como lamentablemente estamos viviendo en Puerto Rico en el debate público, sobre todo en algunos legisladores de izquierda liberal. En Puerto Rico no se promueve
la secularidad ni la laicidad de las instituciones públicas, ni es función del Estado promoverla. En Puerto Rico, como en los Estados Unidos, la religión es parte constitutiva de nuestra identidad como puertorriqueños o de la identidad de los ciudadanos americanos en los Estados Unidos y también en Puerto Rico, como es obvio. Por lo tanto, el decir eso es, por decir así, es peligroso. Exacto. Porque una organización educativa, una organización que recoge todos los maestros y que habla de esa manera irresponsable y que no conoce el Estado de Derecho, eso lo que provoca son los conflictos en los planteles, donde la religión se pretende sacar del contexto de educación pública, cuando es parte fundamental de nuestra cultura, porque además, como dice la Ley 14, que esta persona ignora, y como ha dicho la última decisión del Tribunal Supremo sobre el derecho de los padres fundamental de decidir sobre la educación de sus hijos, cuando toca la libertad religiosa en el contexto de la educación pública, ella no sabe que los estudiantes tienen derecho a la libertad religiosa. No solo los estudiantes, los maestros tienen derecho de enseñar el influjo de la religión en el contexto de nuestra cultura. En ese sentido, de reciente aprobación, y la Ley 14 la absolvió, la enmendó, ¿sabes? La abolió y la sometió en la ley sobre los estudiantes. Y tú hablaste de que ella la ignora. No, ella no la ignora, ella la desconoce. Exacto. Porque si la conociera, porque cuando tú la conoces y tú la pasas por el lado, la ignora, pero ella la desconoce totalmente, porque si alguien leyera esto, este grupo que es como cualquier grupo obrero patronal, porque esto es, en otro caso, lo que tiene que defender los derechos de los trabajadores maestros. En el caso de este equipo magisterial, esto no tiene que ver nada con el derecho de los maestros, ni la de las horas extras, ni de nada. Este grupo está abarcando. Es un ataque directo contra la libertad religiosa en el contexto de la educación pública. Vicioso porque en nada afecta a los maestros. O sea, escuchen mi inquietud, a lo mejor ustedes me van a arrojar luz. Esta distinguida dama, Eva Ayala, representa un grupo. Se llama Educamos. Educamos. Yo quisiera saber si Educamos se opuso o avaló cuando se hizo en Alejandro García Padilla aquellas órdenes ejecutivas con lo de los uniformes. Exacto. Con lo de los baños trans, con ciertas movidas. Cuando salió aquel muchacho que sale, es que no le sé el nombre. Ahí no hay atropello de libertad. Cuando en un momento dado Pedro Julio iba a las iglesias. No, a las iglesias, no a la escuela. Dios te libre y te coja confesado. Sí, no, pero ojalá y fuera una iglesia y se convirtiera. Bueno, pero no a darle ese discurso. No, pero que iba a las escuelas a dar talleres. ¿Talleres de qué? Entonces, ella se opuso a que eso estuviera cuando fue, él sale en un programa de radio mañanero a dar en Arecibo, estuvo uno que se viste de mujer. Ella se opuso, no la escuchamos. Y el problema de esto es que esto es individual. Se opusieron a la carta circular que pretendía Alejandro García Padilla que se enseñara perspectiva de género. Era contrario al derecho fundamental de los padres de educar a sus hijos conforme a sus valores. Exacto. Yo nunca los oía yo con ese. No, es que no lo vas a escuchar. Es que de nuevo, es el desconocimiento irresponsable, porque hay personas que pueden desconocer, pero hay otras, como los maestros, tendrían que tener el conocimiento de las leyes que aplican en Puerto Rico con respecto a la educación pública. Es peligroso porque lo único que crea son conflictos en el contexto de la educación pública y es irresponsable porque el derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental. Está garantizado no solamente en el artículo 2 de nuestra Constitución, sección 3, sino también y sobre todo en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, otro tema importante. ¿Creen ustedes que tendrá éxito? Yo estoy orando y tengo la iglesia orando para el acuerdo de paz en Palestina, Israel, la Franja de Gaza, donde el presidente Donald Trump y el Netanyahu. Y yo dije.
Netanyahu es un indio de... Okay. Un indio del oeste, de los indios de Mayagüez. La mayoría de la gente me entendió. El punto es que ¿les parece a ustedes que eso está avanzando? Bueno, hay un gran avance. Israel aceptó. Países árabes como Egipto, Jordania, Arabia Saudita han aceptado el acuerdo de paz, entre otros. O sea que hay un consenso de parte del mundo árabe. Ese es el camino. Y ellos como nación no están haciendo nada para o sea, ellos se alinearon al acuerdo de paz. O sea, estoy hablando de los que mencionaste. Sí, sí. De los países que mencionaste, Egipto y todo lo demás, y Siria, los demás, no están haciendo nada para aumentar la guerra. Al contrario, ellos se detuvieron, no vamos a hacer nada. El problema allí es Hamás, no son los palestinos. Pero hay dos cosas que hay que ver. Yo no soy el experto en el tema, pero lo que yo he visto. Hay un gobierno palestino y hay un grupo que domina que se llama Hamás. La transacción es con el gobierno palestino, no es con Hamás el acuerdo de paz. Bueno, entre comillas. Hamás es el poder detrás del trono. Está bien, pero el acuerdo es con el gobierno palestino. Pero es que no puede hacer nada. Bueno, sí, pues. Tiene las manos, no es que tiene las manos amarradas. El acuerdo no es con el gobierno palestino. El acuerdo va a ser entre Israel y Hamás. Se le está haciendo un ofrecimiento a Hamás. Claro, ¿estás reconociendo entonces al gobierno palestino? No es que reconozcan o no. O sea, es que no tienen. Tú estás bregando con 3 criminales que han secuestrado 25 personas. Es correcto. Tú entras a negociar con ellos y le dices, mira, te voy a dejar que te vayas si tú los dejas libres. Exacto. O sea, no estás reconociendo la legitimidad. Pero no, o sea, pero es para que Hamás se quite, no es para que seguir tratando de gobernar allí. No, porque entre los 24 puntos del acuerdo de paz es que va a haber un gobierno internacional en la Franja de Gaza. Exacto. Entre ellos, Tony Blair va a ser uno de los que va a ser parte de esa comisión en la que va a estar también el presidente Trump. O sea, a ellos se les va a dar se le está haciendo este ofrecimiento. Dejen libre a todos los secuestrados. Segundo, se les va a proteger su vida. Ustedes salgan del panorama, entreguen las armas, no van a matarlos. No van a matarlos mientras Israel no los coja en algún lugar del mundo. En algún otro lugar. Les van a dejar salir. La vida no está garantizada solamente nada más que a su salida. Entonces, lo que suceda después, eso son otros 20 parte de los pesos. acuerdos de paz va a ser que se va a hacer una comisión allí en la franja para su desarrollo económico y una cultura de paz, etcétera. Más o menos esos son los puntos. Israel dijo, claro, el Papa, por ejemplo, ha dicho que apoya esa iniciativa del presidente Trump. De hecho, ayer vi visuales en el Muro de los Lamentos. Tú has estado allí en el Muro de los Lamentos. Yo he estado allí. También. Sí. Pero casi no se podían ni mover. Y se oía el chofar y se oía la gente orando y el lamento, el grito, pidiendo la paz. Bueno. Yo creo que, y te voy a decir una cosa, yo he estado allí y Padre Carlos ha estado allí, esa plaza es amplísima. Sí, bien grande. Es bien grande. Está dividida entre la parte de las mujeres y la parte de los está hombres. Dividida, hay dos partes aparte. Los hombres y las mujeres no están juntos. No están juntos. Están divididos, pero independientemente, es bien gigante esa área allí. O sea, y estar llena, aglomerada de la forma, era una expresión, era un grito interno de paz que bendito. salía desde Israel. Y una de las penas que a uno le da como boricua, ahí bendito boricua, es que este gobierno jamás está utilizando lo que la comunidad internacional o la prensa liberal le está llamando genocidio, es que el gobierno no palestino, el de Hamás, que son los que cuando tú dices hay un gobierno, ese gobierno es inconsecuente allí el poder es Hamás. Claro, yo puedo establecer todo, eso, ellos pueden ser que tengan algo allí, pero sí, no es nada. Es como decimos aquí, es un cero a la izquierda. Allí tú tienes que negociar con Hamás, allí tú tienes que hacer las cosas. Hamás tiene secuestrado al país. Controversial. Al país, que iba a decir. Que es como aquí con la Junta y... También. Mira, no sé, son tú. Bueno, a la pero Junta... es algo parecido, lo único que no tan bélico. No tan bélico como... A la Junta ni un vaso de agua. Porque eso es la expresión más ilegítima. La Junta está... De que tú pongas a los amos a que los esclavos tengan que pagarle a los amos. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, esa Junta
es un atropello de nuestra dignidad Yo creo como que pueblo. que la Junta, Y coincido con Trump que no han hecho nada, han gastado billones de dólares que han beneficiado a bufetes y a colaboradores superficiales. 60 millones al año Y que por se lo le paga, tanto, ¿verdad? sin duda, nosotros estamos iguales o peor. Se han hecho muy pocas cosas y, por supuesto, la Junta, como decía alguien, ni un vaso de agua. Oíste, 80 millones que se chupa esa gente al año. sí, más que la legislatura. Porque y lo pagamos nosotros. ¿Y cuántos son? ¿10? ¿O 5 o 6? Digo, obviamente ahí van los gastos, en esos 80 millones van los gastos de edificios, no es para ellos. Los gastos. Bueno, Para, Trump dice billones de dólares a colaboradores y a hay una bufetes. estructura, pero los otros gastos de los bufetes y toda esa Y cosa, de los colaboradores. eso otro Y eso lo pagamos nosotros. Pues claro, Ah, bueno. eso, ¿tú sabes lo que es eso? No, o no sea, se puede. un país en quiebra le paga a los amos que decidan arbitrariamente el bienestar de mi país. Esos 80 millones dan O sea, para algo. Sin duda, ni un vaso de agua. Es una, Bueno, es una de las páginas más negras que Puerto Rico ha tenido en toda su historia. pagaría esa por lo Junta de menos Control 4 Fiscal. meses de las pensiones. ¿Y quién dejó entrar esa junta aquí? Ah, bueno, hubo... ¿Qué gobierno? Dejó entrar... Eso se unió Alejandro García Padilla. y Nada más con el Pierluisi. testigo. Y No, Pierluisi. espérate, no lo dije solo, no lo dije solo. No lo sé. Pierluisi, los Está dos. como ella, no me dejes eso. Uno era Está como comisionado, Yulín. uno comisionado residente y el Fueron otro un tito gobernador allá, de fueron Puerto un tito Rico. allá y entregado la sal. Claro. Vamos a decir, hay que decir lo malo y lo bueno. Si no se hubiera logrado el acuerdo de la quiebra, Oh, sí. yo pienso que hubiera habido, bueno, un acuerdo sin junta. Pero es que vamos a suponer que en el Congreso unos sectores dijesen o esto o nada. Pues hay que decirle con dignidad de país, pues nada. Porque nosotros no vamos a tener una junta que esté por encima del proceso democrático puertorriqueño a decidir de manera arbitraria la dignidad de nuestro pueblo. Y nuestra condición, y nuestra condición. La cosa estuviera peor aquí. Y si no- hubiera- No estoy, o sea, No, pero y nuestra yo no condición sé, un día colonial. venimos y debatimos de eso. Pero Sí, pero yo no sé. Pero nuestra condición colonial Tú no- nos ha permitido tú que no no cedes. nos podemos acoger a una corte de quiebra. tú no cedes como no ha cedido Ucrania. porque hay cuestiones. Y lo que Claro. va a quedar O de sea, país O sea que. es que yo no sé después si va a quedar. Bueno, pero digo, es preferible morir ¿Qué de dijo pie. Cristo? No, es No, Cristo no dijo preferible. que muera de pie. Cristo dijo, siéntate con el no. adversario primero. Claro. Y mira a ver si tú tienes la fuerza para hacer la Si guerra. si el Y si no la adversario tiene- quiere dialogar. No. pero No quiera justificar religiosamente estar de rodillas No, son principios ante el bíblicos. Esto no es atropello y la religión. dignidad de Esto un no es país. religión, son principios Sí, pero- bíblicos. Sí, no son principios de dignidad es tan capacidad. bíblicos En la como puede vida, ser. en la vida Tiene uno que tiene tener cuidado con eso Sí. de estar de rodillas, porque nosotros estamos de rodillas cada vez que hay un problema, nos vamos Pues, a clamarle a porque- Dios, no estamos de rodillas. No, estamos de rodillas ante Dios para estar de pie ante cualquier circunstancia. Pero posiblemente Aclara eso. Además, Jesús dijo cuando le dieron la bofetada en el Sanedrín, fíjate que él no puso la otra mejilla. Él le preguntó al que le dio la bofetada, ¿por qué me pega? Si he hablado bien, dime por qué me pega. Y si he hablado mal, dime lo que he hablado mal, pero ¿por qué me pegas? O sea, Jesús mismo exigió su derecho ante el atropello de un Sanedrio que quería, por decir así, atropellar su dignidad. Me estás pegando, ¿pero por qué? ¿Por qué Puerto Rico tiene que estar en silencio ante algo que atropella su dignidad como país? Y esto no tiene que ver con política, esto tiene que ver con estamos dignidad hablando de de dos país. cosas diferentes. Así Estamos que hablando no quiera de- justificar estamos hablando religiosamente. no, estamos hablando del rescate, de la quiebra para no tener una crisis mayor. Y eso es mayordomía cristiana. Eso es sentido común. Una persona que sabe un poquito de presupuesto sabe hasta dónde le da el dinero. Exacto. Tú sea, tira el brazo, una te va a dar persona la que mano. tiene- Yo o no te sea- estoy hablando de la dignidad. Por eso te dije, O sea, una transacción sin no- junta. No, Una transacción no, sin o junta. sea, Se hubiera podido dar el una transacción fin- sin junta. Seguro que sí. pues Lo que claro. pasa es que nuestra condición colonial no nos permite cogernos una corte de quiebra. porque, Sí, señor. no, porque Si no nos hubieran acogido la corte de quiebra, los que creen la colonia se pusieron de rodillas en vez de estar de pie defendiendo la dignidad del país. Porque si, A la Junta ni un vaso de agua. ¿por qué no nos permiten a nosotros, si tú como individuo, tú, Ajá. Carlos Pérez Toro, no puede manejar sus finanzas y se acoge una corte de quiebra, te lo permiten y a nosotros como nación no?
Bailame ese trompo en la uña. Porque ningún estado de los 50 se le permite. Este tema Se no le permite, estaba. sí, porque se le permite a Detroit. Pero eso es una ciudad. Eso es una ciudad, no es un estado. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues claro. Que nosotros no somos ni ciudad ni estado. Pues entonces estamos perdidos, estamos en un limbo. Sí. Estamos en un limbo jurídico Sí. y constitucional. Lo Mira. claro es, a la Junta, ni un vaso de agua. Mira, está bien. Pero para terminar, que se nos quedaron un montón de temas, pero uno importante es lo que está pasando a nivel de la nación americana con los centros de reunión de culto, básicamente, en los templos. Claro, pasa también en las universidades y en las escuelas. Pero como este tema central nuestro tiene que ver con iglesia. Lamentablemente es lo mismo de eduquemos. Es decir, de gente que no quiere que los norteamericanos, los seres humanos ejerzan su libertad religiosa, y estos han dado un paso de violencia. Las palabras de esa señora lo único que promueve son confrontaciones estériles Violencia. por su desconocimiento del derecho fundamental a la libertad religiosa, también en la escuela pública, porque yo no dejo mis derechos fundamentales en el portón cuando entro en la escuela, ¿entiendes? Yo no sé si es por su desconocimiento de la ley 14 o por su intención de que está en contra de esa libertad religiosa del individuo y de la fe, y de que nuestros muchachos Pero es que puedan ya tuvo- expresarse. Es que ya tuvo su tiempo. Yo pude estar en contra de hoy ley 14, pero de ese proyecto número 1. ¿Cuál era mi tiempo? Ir allí y radicar Sí, mi oposición sí. en el momento. Es igual que los Y que usted se oponen tiene al razón, gobierno ambos ahora. tienen- Su ambos- tiempo tenían en las Ambos tienen elecciones. razón, pero cuando tú estás en contra de algo por ideología o por filosofía de vida, puede haber la ley que haya y tú siempre vas a estar en contra. Por eso que te digo. Es como nosotros también. Si pasara una ley de que no se puede abrir más los templos, nosotros estaríamos en contra de esa ley y lo vamos y lo abrimos. Seguro. Y yo cuando vengan a arrestar digo, no, a mí me mandó Walter a abrir el templo. Y a mí me mandó Padre Carlos. Mira, entonces ustedes entienden Sí, que la cosa se está yendo de las manos, y lo que ha dicho el presidente Trump, que eso lo va a acabar. Y entre las cosas que ha dicho, como lo va a acabar, una de ellas es que va a militarizar ciertos lugares. Claro, hay que No es proteger. no es la única No, forma. y hay que proteger la libertad religiosa con todos los instrumentos que tengamos, desde las fuerzas de orden, desde los tribunales, etcétera, o educando. Por ejemplo, esta señora Eso va de a mandar a Eduquemos, poner- hay que mira, Hay que educarla educarla. sobre el Va a valor mandar de a la poner libertad policías religiosa. en Las lugares sinagogas y y en lugares los de Es que templos. culto. las iglesias deberían tener siempre seguridad de una Sí. forma. No estoy hablando de guardias armados, ni estoy hablando, sino una seguridad que esté pendiente, unos servidores que estén pendientes dentro de la iglesia. No sé cómo la iglesia católica lo llamaría, pero son unos servidores, Sí, servidores que están se al pueden. están al pendiente de cualquier acto Ujieres, inmediatamente, ujieres. pero con un poquito más de pero- rango que un Pero ujier. eso, tú Un perdóname, poquito más de un equipo de seguridad. ese tipo de personas no, un ataque como ese no. Bueno, pero entonces trataría de Bueno, fíjate, minimizarlo. en el caso de, lamentablemente, en el caso de la iglesia de Jesucristo de los últimos días, que antes se llamaban mormones, ellos, hubo actos de heroísmo, gente que se tiró encima de los niños o de Ujú. otras personas vulnerables para protegerla. La Pero policía... eso no evitaba. No, claro, evidentemente. La poca vergüenza que hizo esta persona. Hubiera un policía afuera viendo una guagua entrando así, le daba tiempo por lo menos. Pero en algunos lugares como Oye, Afganistán, 4 minutos lo en neutralizaron. algunos lugares como en Afganistán, se utilizan policías para proteger, por ejemplo, los templos católicos o Y en las- evangélicos. y en los Y cuando templos. vienen los ataques, porque vienen de estos grupos radicales, pues claro, defienden y logran parar el En Estados ataque. Unidos yo fui a muchas iglesias que había una patrulla afuera dirigiendo el tránsito o dos. Y Exacto. estaban en los, Sí, en No, los y en las servicios. iglesias de nosotros muchas personas tenemos policía, tenemos agentes Bueno. que van de civiles o van de forma, pero Yo acuérdate tengo- que el policía Yo puse 2 independientemente querubines allí. es policía que cogen 24 espada. horas. Ángeles de Jehová que, Ah, que sí, entra y le pero corta eso la también- Los ángeles de Jehová, claro. Sí. Es decir, usted está utilizando a los ángeles para que le ayuden en proteger la iglesia. Adiós, colaboración, Sí. solidaridad de los Claro. ángeles, cercanía. Porque ese- Nos ayudan ante Dios. Sí, pero Claro no que es sí. pero- Ah,
está? Pero yo no le pido. ¿Y yo le dónde doy están órdenes. los santitos? Yo no los le pido. Escúchame. ¿Y los santitos? Yo no le pido. Yo le doy órdenes. Porque la palabra dice que le demos órdenes. Exacto, Porque le pidamos. no le pedimos. Ahí hay otros por ahí Comunica- pidiéndole a. No entremos por ahí que se nos acabó el Se tiempo. nos acabó el Bueno, se tiempo. acabó el tiempo. Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Dios me los bendiga. En Sin Separación de Iglesia y Estado. Dios bendiga.